Buenas noches, estimados hermanos. Un placer verles en este día tan especial. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buen provecho a los que están comiendo, buen provecho a los que están también ahí participando de la comunión. Es un buen tiempo también para poder disfrutarlo en comunión. Fíjense que cuando yo estaba más joven pensaba que los banquitos eran solo para ancianitos, pero ya veo que no. Ya veo que sí, ahorita todavía estamos jóvenes y los vamos a usar y vi varios jóvenes usarlos. Así que nos vamos a sentar aquí para poder compartir un momento con ustedes. Quisiera quizás comenzar un poquito abriendo mi corazón a ustedes y quisiera comenzar desde la vulnerabilidad. Bueno, soy hijo de pastor. Mi papá es Israel Maravilla. Le gustó mi nombre y se llama igual que yo, así es que eh, él es fundador de Iglesia Betel, Misión Centroamericana en un cantón. Yo soy originario del cantón Tierra Blanca, Hacienda Escuintla, Zacatecoluca. ¿Dónde queda eso? Lo más seguro es que usted no conoce, pero para mí es el lugar más bonito que hay porque ahí está mi casa y mi familia y hay muchos mangos. Y ahorita estamos en la temporada de mangos, así que ya va a haber mango sud, mango kuma, mango indio, de toda clase de mango. Y bueno, en mi niñez fue una niñez muy, muy feliz. La verdad no tengo nada de qué quejarme en términos de mi niñez. Pero como nací en un hogar cristiano, nací en una burbuja cristiana, nací en un contexto sumamente usted entiende esto, ¿no? Muy cuadrado, muy tradicional, misión centroamericana 100%, hueso colorado. Bueno, predicar sentado hubiera sido pecado en aquel tiempo, así que no le van a contar a mi papá que estoy aquí sentado. Y resulta que nací ahí y en la familia precisamente es donde Dios empezó a poner las bases sólidas de mi ministerio y de mi vida. Estudié el bachillerato en el Instituto Nacional José Simeón Cañas de Zacatecoluca, Injosica. Ah, ya vi que hay ahí alguien que en el Injosica. Y luego empecé a estudiar la Universidad Nacional, Facultad Multidisciplinaria para Central en San Vicente, la carrera de Ingeniería en Sistemas. Y estando en mi tercer año de ingeniería, bueno, yo soñaba ser ingeniero y estoy seguro que muchos de ustedes fueran hoy mis clientes, porque sí quería ser un buen ingeniero. Pero resulta que estando en esa condición, Dios hace un llamado a mi vida. Y en el año 2006 me voy a estudiar al CETECA, al Seminario Teológico Centroamericano, una licenciatura en teología. Y he tenido muchas experiencias académicas, experiencias de conocimiento. Estoy terminando mi maestría también en exposición bíblica. He tenido experiencias eclesiales que me han ayudado a crecer, muchas experiencias reales con Cristo. Pero cuando pensaba en este tema me daba cuenta de una realidad, y esta realidad es lo que yo quiero que tú te lleves en el corazón, que el mejor lugar donde yo crecí en mi vida espiritual fue en la familia. O sea, el CETECA me dio mucha información, me capacitó mucho, me ha dado muchas herramientas. Las experiencias en la iglesia, estuve pastoreando por más de 10 años, Iglesia Nueva Jerusalén en el Coyolito, Chalatenango, no sé si usted conoce, Troncal del Norte, antes de llegar ahí al desvío de Amayo, que es el Coyolito. Hoy es un polo de desarrollo ese lugar. Y entre nosotros está el culpable por el cual yo fui a pastorear ahí, fíjense. No les voy a decir quién fue, pero ustedes lo conocen. El pastor Camilo era el coordinador ahí de ese tiempo y está aquí con nosotros mi hermano Camilo, que se está ya escondiendo. Pasé pastoreando 10 años ahí y tuve muchas experiencias ministeriales, eclesiales, pero definitivamente las experiencias que me ayudaron a crecer en mi vida espiritual fueron las experiencias en la familia.
fueron las experiencias que yo hice en mi familia. Entonces, ese legado que deja la familia es lo que uno va a recordar para toda la vida. Y eso lo enseña la Biblia. No quiero hacer una exposición grande o profunda, no es esa la intención, pero desde que vamos a Génesis vamos a encontrar precisamente que Dios, la primera institución que Él crea es la familia, un matrimonio, una pareja, Adán y Eva. Y esta familia tiene como propósito reflejar la imagen de Dios y transmitir su voluntad de generación en generación. Y en la familia es donde ahí se comienza a formar el carácter, a transmitir la fe y también a cultivar la obediencia al Señor. Luego, cuando nos vamos un poquito adentrando en el texto bíblico, nos vamos a encontrar en Deuteronomio con la famosa Shema. Yo no sé cuántos han escuchado esa palabra, pero es Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, que dice: oye, oh Israel, el Señor uno es. Y dice después que vas a hablar del Señor a tus hijos y lo repetirás a los hijos de tus hijos, estando en tu casa, estando en la calle, donde quiera que andes, y la pegarás en las puertas de tu casa, etcétera, etcétera. Estoy tratando de parafrasear, pero ahí se transmite precisamente la fe de generación en generación. Y no es exclusividad del sacerdote o del pastor, ni siquiera de la iglesia, porque no existía la iglesia, sino que es exclusividad de la familia. O sea, en la familia es donde está la enseñanza, la repetición de las palabras de Dios. Luego vamos a encontrarnos con una descripción de Pablo a los Efesios, en donde va a decir que ya no sois extranjeros, sino que miembros de la familia de Dios. O sea, la iglesia se convierte en la familia de Dios. Aquí somos la familia de Dios. Entonces, el que tiene la par suya es su hermano en Cristo Jesús. O sea, el concepto de familia sigue siendo de generación en generación trascendental para cumplir el propósito divino. La iglesia se convierte en esa familia. Y desde esa perspectiva yo quisiera valorar algunos elementos, acciones, experiencias que se puedan vivir dentro de la familia, tomando en cuenta el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos yo quiero extraer algunos principios. ¿Por qué razón es que la familia es el mejor lugar para poder crecer espiritualmente? O sea, ¿por qué razón? Si allí yo tengo problemas, ahí usted no sabe, pastor, que me toca lidiar con mis hijos, que lo complicado que es mi esposa, mi esposo. Y entonces uno dice, ¿y aquí cómo es que voy a crecer? Pues, o sea, ¿cómo voy a crecer? Bueno, soy esposo, mi esposa no me acompaña porque está en clases, está estudiando una licenciatura y tiene clases por las noches, y hoy tenía hasta parcial y no sé qué. Pero me acompañan mis hijos, está aquí mi hijo Israel Aldair y mi niña que de repente se desapareció, pero entiendo que está por ahí en clase. Y yo conozco esos desafíos que hay. Pero yo quiero llevarlo a Hechos, y no sé si usted trajo su Biblia o la puede encender o la puede buscar, no lo sé cuál sea su dinámica, pero Hechos en capítulo 2, versículo 1, es un pasaje muy conocido, y yo quisiera desde este pasaje empezar a argumentar de por qué la familia es el mejor lugar para crecer espiritualmente. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿qué dice ahí? Dice, toda la casa donde estaban sentados. Es interesante porque la palabra casa en Hechos es una palabra que no significa solamente un lugar geográfico, sino que es una palabra que significa un sistema relacional, una comunidad doméstica, un espacio espiritual de crecimiento. Cuando usted va a encontrar la palabra casa, tanto en Lucas como en Hechos, aunque es más común en Hechos que en la narrativa de Lucas, no está refiriéndose solamente a un espacio, como normalmente en nuestra cultura entendemos, a la casa, dice, y uno ya en su mente ya sabe que la casa, ¿qué es?
es su lugar donde va a descansar, donde va, pero en Hechos no, en Hechos casa es la palabra oikos, que significa un espacio de relaciones, un espacio de familia, un espacio de compañerismo. Esto sería una casa para Hechos. O sea, este concepto que tenemos aquí sería un concepto de comunión, de casa para Lucas en este escrito. Pero aquí sucede algo interesante y dice el pasaje que estando ellos en la casa y la casa estaba llena de familias y sucedió algo sorprendente. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo primero que sucede en las casas. En la familia es el lugar donde el Espíritu Santo se manifiesta, donde se llena de la presencia de Dios. En la casa, hermano. Eso sucede, eso es real. Y quizás cada uno de ustedes puede tener una experiencia en donde puede decir, yo he tenido una experiencia de una llenura del Espíritu Santo, o de una manifestación del Espíritu Santo, o de un milagro del Espíritu Santo. Les voy a contar mi experiencia y como quizás me voy a ir sentando cada vez que cuente experiencia, ¿va? Para que usted diga, ay, vaya, hoy le toca experiencia. Fíjense que yo era bien delgadito. ¿Cómo decimos los salvadoreños? Pechito decimos, va, bien pechito. Y los ticos, como dicen, flaco, va, bien flaco. Y yo era muy enfermizo, o sea, me enfermaba seguido, de vómito, de calentura. Era así, mi condición de salud era un poquito complicada. Pero si hay algo que yo tengo bien marcado en mi mente y en mi corazón, diría que las decenas de veces en las cuales yo estaba enfermo, con dolor, con calentura o con vómito, y mis papás, ya le digo, un cantón en donde usted no puede decir, vamos ahí al diagnóstico, vamos ahí a donde el doctor. No existe, no hay, ni siquiera ahora en este año, no hay aún. ¿Y saben qué hacían mis papás? Se arrodillaban en mi cama, oraban por mí. Y lo impresionante, literalmente, Dios me sanaba cada vez que mis papás oraban por mí. En mi casa, en mi familia, en ese oikos. Y yo creo que hay veces que nos hace falta esas cosas tan simples en la vida. Y ahora que yo vivo en la capital, y ahora quizás que tengo una visión diferente, esa misma visión muchas veces entorpece esas pequeñas cosas tan simples, porque ahora que tengo a mis hijos, me cuesta a mí pensar que tengo que orar inmediatamente por ellos, porque hay veces que lo que uno hace primero es, llamémosle al doctor, y ahora la facilidad que usted tiene, que con la aplicación ahí usted puede ya hasta hacer una llamada y todo eso. O sea, ahora hay tantas facilidades que pueden existir, pero se nos olvida que la casa es un lugar propicio para que el Espíritu Santo se manifieste y pueda sanar nuestras vidas. O sea, yo no estoy diciendo que no vaya al médico, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las cosas más básicas del Evangelio y de lo que significa ser hijo de Dios se nos olvidan cuando estamos tan ocupados en tantas cosas. Y ese es el primer quizás llamado a nosotros, a echar mano de este pasaje y en los momentos difíciles decirle, Señor, manifiéstate en mi hijo, antes quizás de llamar al doctor o antes de hacer algo. Mi experiencia personal con Cristo. Mis papás siempre tenían algo y era que teníamos que hacer el devocional familiar. No había negociación, que si estaban enfermos, pues enfermos lo hacemos con mayor razón, que está lloviendo con mayor razón porque hay que estar agradecidos con Dios porque llueve, está temblando, pues hay que orar más para que Dios tenga misericordia de nosotros. El punto es que día y todas las noches nuestro devocional familiar, nuestro devocional cortito algunas veces, tal vez sí, y a mí me gustaba orar a mí. ¿Sabe por qué? Porque yo oraba poquito. Y cuando mis papás oraban un montón y yo me dormía ahí.
Mientras ellos oraban. Y en una de esas experiencias en nuestra devocional, en la casa, pues no le puedo decir ni sala, allí donde nos sentábamos, mi papá me dice, hijo, ¿y tú eres hijo de Dios? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Yo le dije, sí, papá. ¿Por qué? Me dijo. Pues soy su hijo, le dije yo. No, me dijo. No soy su hijo. No, que no es así, me dijo. No funciona así la cosa, me dijo. No sos hijo de Dios porque seas mi hijo. Y desde esa pregunta me explicó el plan de salvación. Y recuerdo yo que a la edad de 7 años, en la casa, yo conocí a Cristo y tuve una experiencia real con nuestro Señor Jesucristo. No fue en una campaña, no estoy diciendo que no valga, no. Lo que estoy tratando es de enfatizar el hecho de que Dios se manifiesta, el Espíritu Santo se manifiesta de manera sorprendente en nuestra familia, en nuestra casa. Y ese día yo entregué mi vida a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, me confrontó la realidad de mi pecado y mi papá me llevó a tener esa experiencia. Mi llamado al ministerio. Como les comenté, estaba estudiando 4º año en la universidad, quería ser un ingeniero exitoso, yo ya sabía dónde iba a tener mi empresa de logística de ingeniería. Sobre la carretera de autopista Comalapa había un edificio precioso y yo había puesto manos sobre ese edificio y había dicho, ese edificio, ahí va a ser mi empresa. Pero resulta que mi Dios tenía algo diferente y entonces, estando en casa, escuchando una predicación del pastor Eliseo Hernández Echegoyen. Alguien quizás se acuerda de él, lo conoció, un pastor de renombre en la misión centroamericana, pastor de Iglesia Central por muchos años. Él recién había salido del cáncer que le dio en la garganta y estaba haciendo una predicación. Y yo estaba en unas gradas que teníamos en la casa, porque la casa, yo no sé si usted va a entender este lenguaje, pero la casa tenía algo que le llamábamos el altillo, que era una especie de segundo nivel, pero hecho de madera. El piso era de madera. Entonces, allí en ese segundo nivel es donde dormíamos, ¿ya? Y yo estaba en las gradas para subir escuchando la predicación, cuando el pastor dice, yo estoy a punto de ir a la presencia del Señor, dice él. Y yo me quedé escuchando, mi papá lo estaba oyendo en la televisión. Y dice él, y yo pregunto, ¿quién va a seguir predicando el evangelio? Y entonces yo me quedé escuchando y dijo, te estoy llamando a ti. Él en la predicación, en la televisión, en el tele. Y yo dije, eso sí es personal, Señor, eso sí es conmigo. Y ahí Dios me hizo un llamado especial para servirle. Entonces, experiencias fabulosas que pasan en la casa. Veamos qué otra cosa. Hechos capítulo 5, por favor. Avance un poquito ahí en su Biblia. Hechos capítulo 5, versículo 42. Es otro pasaje que tú te lo sabes de memoria. Dice, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué pasa? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En primer lugar, vimos que en la casa, en la familia, es el lugar donde el Espíritu Santo se manifiesta. Pero este pasaje también nos enseña que en la familia es el lugar donde hay enseñanza constante. O sea, no solo hay una manifestación del Espíritu en sanidades, en milagros, en llamados especiales, sino también es un lugar de enseñanza constante. Dice el pasaje que no cesaban de enseñar, de predicar de Cristo en las casas. Entonces, estos espacios son íntimos y estos espacios son accesibles. Y yo puedo dar fe ahora que estaba reflexionando sobre esto, que fue allí en la casa donde se pusieron los fundamentos de mi fe, de mi carácter. Según algunos estudios, creo que tal vez usted los conoce mejor que yo, pero más del 50 al 60% del carácter de una persona se forma en los primeros 5, 6 a 7 años. Y en condiciones normales, una persona o un niño de esa edad debe estar en casa.
O sea que nosotros podemos construir carácter después de esa edad, pero las bases se ponen cuando uno está pequeño. Entonces ahí es la enseñanza bíblica, en la casa, en la familia, en el oikos, es el lugar donde se crece en familia. Entonces si usted pensaba que la casa era solo para ir a descansar y si la familia era solo para pelear, no, hermanos. También hay cosas importantes que Dios puede hacer en su familia. O sea, debemos nosotros de valorar que la familia es algo sorprendente que Dios puede usar para tu vida. Tú puedes decir, pastor, pero yo no me pasa eso que usted está diciendo. Bueno, hay que revisar el corazón, hay que revisar las motivaciones, hay que ver qué es lo que está pasando. Pero cuando Cristo está en el centro de nuestra casa, cosas fabulosas pasan en nuestra familia. Capítulo 16, busque un poquito más adelante. Y en el capítulo 16 nos vamos a dar cuenta también de que hay otra realidad que pasa en la casa. Capítulo 16, versículo 32. Mire lo que dice. Es otro pasaje que se lo sabe. Capítulo 16, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ¿en qué? En su casa. Otra vez, el tema, acuérdese que casa no es un lugar físico, lo expliqué al inicio. Es una comunidad pequeña, es una familia. Y luego, ¿qué dice el 33? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué pasó? Se bautizó él con los suyos. Está en el contexto del carcelero de Filipo, usted conoce la historia. Sí, no la voy a decir porque usted la sabe, pero dice el pasaje que van a la casa y en la casa suceden algo sorprendente. A la luz de este pasaje podemos decir que en la familia, que sería la tercera acción o la tercera manifestación de un avivamiento espiritual dentro de la familia, es que la familia es un lugar de salvación. Es un lugar de salvación. Y yo quiero agregar algo, es un lugar de bautizos. Y aquí quizás voy a decir algunas ideas un poquito quizás controversiales, pero en la iglesia primitiva la gente se bautizaba en las casas. O sea, no me pregunte si era una pila, si era un... No lo sé, no lo sé, pero se bautizaba en la casa y el bautismo era inmediato, en la casa. Y el carcelero de Filipo y toda su casa creyeron en Jesús. ¿Se acuerdan las palabras que dijo el apóstol? Él dijo, serás salvo tú, ¿y qué dice? Y toda tu casa. O sea, no está hablando del lugar físico, está hablando de su familia. Y esas palabras se cumplieron. Cuando llegan a la casa y se presenta el evangelio, se cumple esas palabras, creen en Cristo y se bautizan. Entonces la casa se convierte en un espacio de salvación y de bautismo. Y eso no pasa solo con el carcelero de Filipo, pasa con Cornelio. ¿Se recuerdan de Cornelio? El llamado macedónico y todo lo que nos cuenta precisamente el libro de Hechos. Y dice que también en su casa, Lidia, ¿se acuerdan de Lidia también? O sea, tenemos suficiente base bíblica para poder decir que la casa es un lugar donde la salvación llega. ¿Se acuerda Jesús a Zaqueo? ¿Qué le dijo? Hoy ha llegado la salvación. ¿A dónde? A tu casa. O sea, la salvación llega a nuestras casas. Allí está el Señor obrando en nuestros hijos. Ahí está el Señor obrando en los nietos para aquellos que tal vez ya tienen nietos. Ahí está el Señor haciendo cosas grandes en ese círculo pequeño. ¿Qué tenemos que hacer? Darle la oportunidad al Señor para que obre. Pero muchas veces estamos tan ocupados, enfocados en otras cosas, en pagar las tarjetas, en pagar esto, en pagar los recibos, en hacer las llamadas a los bancos, tantas cosas que se nos olvida de las cosas sorprendentes que pueden pasar en la casa. La conversión de mis hijos ha sido en casa. Bueno, la conversión de mi hijo fue en casa, estábamos en el Coyolito, bien lo recuerdo. Y ahí fue confrontado a la luz de la palabra. Con mi hija fue un poquito diferente, pero fue bien bonito. Yo no sé cuántos conocen el campamento Genezaret que tenemos, que tiene la misión allá en el lago de Ilopango. Un día nos fuimos con solo la familia, solamente mi esposa, mis dos hijos. Y resulta que
en la parte alta había antes lo que se le llamaba la montaña de oración. Era un lugar bien precioso, habían pinos, muy fresco, y obviamente había accesibilidad para subir. Ahora no, ahora si un pastor quiere subir, pues corre riesgo de caerse. Pero nosotros nos atrevimos a subir como familia. Y recuerdo que estábamos en la parte alta cuando yo le digo a mi hija, hija, tú necesitas del Señor. Mi niña tiene 7 años, va a cumplir 8. Y después que la llevé a la palabra, se le empiezan a rodar sus lágrimas. Y estando ahí, ella recibió a Cristo como Señor y Salvador. O sea, la casa, la familia. Le quiero contar ahora la experiencia de mi hijo. Decidimos que el bautizo de mi hijo fuera en un ambiente familiar. Y entonces lo planificamos con mi esposa, con mi hijo, y decidimos invitar, sí, invitamos hermanos, invitamos algunos pastores que nos acompañaron, pero decidimos hacerlo en un ambiente familiar. Y nos fuimos a Ichanmichen. ¿Conoce Ichanmichen? Sí, vaya. Allí en Ichanmichen hay unas aguas cristalinas, ahí en ese contexto cantamos algunas alabanzas. No hubo así como lo gustan los pastores, va. Y hoy bautizamos 10 hermanos. No. Simplemente fue mi hijo, no hubo nada más. Pero ahí estaban sus abuelos, ahí estaban sus tíos, ahí estaban sus primos, y ahí fue bautizado. O sea, ¿por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras familias, independientemente de cuál sea quizás la situación que puedas estar pasando en tu familia. La familia es el mejor lugar para crecer en tu vida espiritual, para que puedas ser diferente. Voy a avanzar y nos vamos a ir al versículo 40. Vamos al 16:40. Hechos 16, versículo 40. Aquí estamos ya un poquito más adelante, en donde salen de la cárcel. Versículo 40 dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron ¿en dónde? En casa de ¿quién? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La casa de Lidia. ¿Cómo se imaginan ustedes la casa de Lidia? ¿Se acuerdan quién era Lidia? ¿Se acuerdan más o menos lo que Lidia hacía? ¿Cómo se imaginan? Y trate un poquito de imaginárselo en la actualidad. ¿Cómo sería la casa de Lidia? Bonita, posiblemente relativamente grande comparado a aquella época, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se imaginan de la casa de Lidia? Les recuerda que Lidia era una comerciante. ¿De qué? De tela, de púrpura. Entonces, ¿qué cree que había en su casa? ¿Había tela? No sé, pero posiblemente tenía gente trabajando. O sea, yo pudiera decir que su casa era una empresa. O sea, lo que hoy conocemos como, digámoslo, por lo menos un emprendedurismo, ¿va? Que hoy está de moda esa iniciativa, ¿va? Pero quizás yo diría que era algo más fuerte aún. O sea, porque la púrpura era de las telas más caras de aquella época y había mucho ingreso de dinero por todo lo que ella vendía seguramente a los líderes políticos o militares de la época. Entonces era una casa que estaba llena de tela, de gente trabajando, y ahí estaba su familia. Y abrió su casa. El concepto para la cultura judía y específicamente para la cultura medio oriental, incluso hoy en la actualidad, abrir la casa es un concepto de amistad, de compañerismo, de que te abro todo lo que yo soy. Ven, acércate. ¿Sí? Entonces, abre su casa. Ojo con esto, porque ella bien hubiera puesto de excusa. ¿Cuál es la primera excusa que hubiera puesto Lidia? ¿Qué hubiera dicho? Estoy ocupada. Segunda excusa, no hay espacio, está lleno. Tercera excusa, sí, vamos a estar incómodos. Aquí está incómodo, aquí esto. Y hubiera sido un montón de excusas. Cuarta excusa, tengo trabajadores y tengo que ver cómo ellos se desarrollan.
Quinta excusa, tengo que dar un pedido. Bueno, estoy tal vez inventando, pero son realidades que ahora podemos tener. Pero no, ¿qué hace Lidia? Dice que abre su casa. Y no solo la abre, sino que los consoló, o sea, se consolaron a los hermanos y luego se fueron. La palabra consolar no es simplemente te voy a dar un abrazo y voy a orar por vos, como normalmente nosotros hacemos, ¿no? La palabra consolar requiere un espacio, requiere tiempo, requiere vendar sus heridas si estaban heridos, requiere hacer actos de hospitalidad en la cultura judía. El acto de hospitalidad, mire, ¿se acuerda del Salmo 23? El Salmo 23 tiene dos figuras, la figura del buen pastor, que es el que mejor nosotros conocemos, pero también tiene la figura del buen anfitrión. ¿Cuál es el buen anfitrión? Aderezas mesa delante de mí en presencia. Eso ya no tiene que ver con el buen pastor, sino con el buen anfitrión. Esa descripción es la descripción de la cultura judía de ser un hospedador, un anfitrión. O sea, eso era lo que ellos tenían que hacer. Aderezas mesa, ponerle comida. Y dice que su copa rebasa, le ponían bebida, lavaban sus pies. Todo eso hacía. Lo más seguro es que le dijo a su gente que estaba trabajando, hey, mucha, no sé, tal vez era Chapina, no sé, o había visitado. Hey, come on here, tal vez era de Estados Unidos, no sé. Y entonces decía, ayuden, vengan. ¿Qué quiero decir con todo esto, mis hermanos? Es que cuando nosotros dejamos que la familia sea el lugar donde crecemos, en esta familia, en esta casa, ojo con esto, se vuelve un lugar de consuelo para el necesitado. Se vuelve un lugar donde podemos nosotros ayudar al necesitado. Se vuelve un lugar donde podemos ayudar, bendecir y consolar sin poner excusas. Yo sé que en nuestro contexto puede ser difícil. Usted dice, pastor, pero yo ni siquiera paso en la casa. Pero cuando entendemos este concepto, se dan las oportunidades y entonces somos capaces de ayudar y bendecir al necesitado. ¿Qué más? Vamos a terminar en el capítulo 28, versículo 30. Capítulo 28, versículo 30. Mira lo que dice. Siempre de hecho, 30 y 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros, ¿en dónde? Mire cómo, impresionante cómo la Biblia nos va desarrollando este tema. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa, ¿cómo? Vaya, mire, y usted dice, pastor, pero yo la casa que alquilo es alquilada, pastor. Aquí está el pasaje, aquí está un pasaje para nosotros o para aquellos que tienen esa experiencia. Pero ¿qué hacía? Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, la casa, la familia, también la misión de Dios se expande. Se expande la misión de Dios. Pablo alquiló una casa en Roma, aquí está hablando de su segundo encarcelamiento en Roma, y desde ahí discipuló a toda la ciudad. Entonces podemos decir que la casa es una plataforma misionera, hermanos. Ese concepto es bien interesante, porque eso significa que su casa se puede convertir en un lugar misionero. Bueno, yo creo que la misión de Dios solo necesita familias comprometidas, familias que estén dispuestas a que su hogar, el Espíritu Santo se manifieste, haya salvación, haya bautizos y podamos crecer mutuamente, podamos crecer. No se olvide de estos principios. Y cuando usted sienta que su casa, es que esta casa ya parece otra cosa menos, acuérdese, ahí está el Señor, ahí está. Y si no está, siéntese un ratito, ore y diga, Señor, no encuentro una manifestación ni siquiera tuya aquí en esto que me está pasando en la casa. Y yo le aseguro que si el Señor está allí, Dios se va a manifestar de manera sorprendente. Bueno, el concepto de la casa en el texto bíblico es
sumamente poderoso. A tal grado que en Apocalipsis se muestra una gran familia universal, una familia redimida y restaurada. ¿Usted recuerda lo que dice Apocalipsis 7:9? Dice, y vi una gran multitud. ¿De dónde? De toda nación, tribu, pueblo y lengua, en una adoración celestial al Cordero. Por lo tanto, el plan redentor comenzó ¿dónde? Génesis capítulo 1, con una pareja. ¿Y termina dónde? En una gran multitud, adorando al Señor de los señores, en una adoración espiritual, en el libro de Apocalipsis. Así que lo que ustedes hacen los días miércoles, eso es riqueza, porque crecen mutuamente. Pero lo que aquí aprenden, que no se quede aquí, que lo podamos llevar a la práctica en nuestras casas, en nuestras familias, y permitir que el Espíritu Santo toque la vida de sus hijos, toque la vida de su familia, pueda haber manifestaciones de milagros en su familia y en su casa, y eso nos va a dar una paz y vamos a querer llegar rápido a la casa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando, está haciendo algo en nuestra casa. Y vamos a querer estar con la familia. ¿Por qué? Porque las relaciones van creciendo, somos relaciones mutuas. Y eso es la manifestación del Espíritu. Y eso es lo que nos ayuda a crecer en nuestra vida. ¿Qué le parece? Si ahí donde está cierra sus ojos. Y piensa en su familia. Piensa en su casa. Y de todo lo que aquí he dicho, piense qué cosas de esas usted puede decir, yo soy testigo que eso ha pasado en mi casa. ¿Hay algo que ha pasado en su casa que usted puede asegurar que es parte de su crecimiento? ¿Hay algo que ha pasado en su familia que usted puede decir, esto es obra del Espíritu? Piense por un momento. Le voy a recordar. ¿Han habido momentos de sanidad en su casa? ¿De milagros? ¿Han habido momentos de salvación en su casa? ¿Ha habido enseñanza en su casa? ¿Ha habido momentos también de poder bendecir a otros en su familia, en su casa? Si eso ha existido, agradézcale a Dios y dígale que usted quiere crecer aún más, que su casa necesita que sea ese lugar donde usted pueda crecer en comunión con su esposo, su esposa, sus hijos, su nieto, su yerno, su nuera, sus suegros, para que juntos podamos crecer en familia, para que juntos podamos crecer en esta casa. Yo quiero que el Espíritu Santo se manifieste en mi familia. ¿Usted quiere que Él lo haga? Dígale, Señor, manifiéstate en mi familia, manifiéstate en mi casa, manifiéstate en mis hijos, manifiéstate en los que están a mi alrededor. Gracias, Señor, porque yo ahora voy seguro que en mi familia voy a crecer en ti, porque tú quieres que crezcamos en todo, y eso es, Señor, lo que haré. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un placer haber estado con ustedes y dejo el tiempo con mis hermanos para poder continuar. Dios les bendiga, hermanos.